Hoy quiero hablar sobre la importancia de saber a dónde vamos. Y esa pregunta, esa decisión de a dónde vamos, también está ligada con el concepto de qué tipo de persona queremos ser. Y eso automáticamente nos hace pensar en una de las preguntas existenciales, espirituales, más importantes de la vida de cada persona. Es la pregunta de ¿cuál es el comportamiento correcto? ¿Qué tipo de ser humano tengo que ser? ¿Cuál es la mejor manera de vivir? Y muchas veces la vida no nos da las cartas que nos hubiera gustado que nos tocaran. Muchas veces la vida tiene tragedias escondidas, tristezas profundas, retos que requieren que cambiemos para poder enfrentarlos, pero también cosas que no tienen solución y que nos provocan rechazo, que nos provocan insatisfacción. Y este se vuelve uno de los grandes problemas de la vida, que a veces pensamos que algo es un problema, pero nada más es un hecho. Mi maestra de cine, María Novaro, siempre me repetía: un problema no es un problema. Porque si tiene solución, entonces solamente es un reto. Y si el problema no tiene solución, simplemente es un hecho. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo como un hecho y darle la vuelta. Y ese mecanismo que tenemos lo hemos desarrollado por siglos. Ese mecanismo de adaptarnos a una nueva realidad, porque la realidad cambia. Y a veces nos sentimos defraudados con la realidad, o nos sentimos profundamente decepcionados de que algo no pasó, pero es solo porque estamos proyectando nuestros deseos superficiales, los deseos del ego, de qué es lo que queremos, entre comillas, manifestar o lograr en el mundo. Pero a veces los planes de Dios son distintos. Y los tiempos de Dios son distintos. Y Dios no te da lo que te mereces, Dios te da lo que eres. Y aquí no me quería poner a hablar con términos religiosos, honestamente, porque lo quiero simplificar, lo quiero llevar a un terreno de algo que es sencillo de entender, con palabras universales y fáciles de digerir. Y una frase que me gusta mucho que logra justamente esto es: tu dirección importa más que tu posición. Tu dirección importa infinitamente más que tu posición. Es un poco como el dilema de el tiempo y el dinero. Hay mucha gente que dice el tiempo es dinero, y no. El tiempo es infinitamente más valioso que el dinero. El dinero puede ir, puede regresar. El tiempo nunca regresa y no puedes comprar más tiempo. Lo que puedes es administrar mejor tu tiempo. Pero si no tienes tiempo, ¿de qué te sirve tener dinero si no puedes disfrutar de las riquezas de la vida? El tiempo es infinitamente más importante que el dinero, así como hacia dónde vas, tu dirección, es infinitamente más importante que tu posición, que tu contexto, que dónde estás actualmente. Lo que sea que esté pasando en tu vida, sin importar si en tu vida estás completamente rodeado de caos, en el momento en el que eliges una dirección significativa para ti, todo empieza a cambiar. Porque el futuro siempre llega. El tiempo siempre pasa. Y lo que pensamos que es un hecho ahora, puede ser que en el futuro ya no sea igual. Seguramente en el futuro no será igual, porque la ley de la impermanencia nos dice que lo único que no cambia es que todo cambia. Esa es una ley universal, todo está en constante movimiento. Probablemente todo lo que en tu vida ahorita piensas que siempre va a estar, tarde o temprano va a terminar cambiando. Pero algo que sí está en tu control, algo que sí puedes determinar para ti mismo, conscientemente, es qué quieres que pase en tu vida.
Y solamente tú puedes decidir para ti mismo cuál es tu estándar, cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, cuáles son tus preferencias. Y empezar poco a poco a caminar el camino de que tu vida sea lo que tú quieres que sea para ti. Y el otro día estaba escuchando un podcast con Naval Ravikant, un gran inversionista estadounidense, pero también un gran filósofo, un filósofo de la vida, de la creatividad, de la libertad, del mundo de los negocios, del dinero. Y dijo algo muy importante que me parece crucial para entender todo esto. Dijo, la verdadera medida de la inteligencia no es una prueba de coeficiente intelectual, no es cuánto dinero puedas llegar a tener, no es ni siquiera el éxito profesional que puedes llegar a tener, tu reputación. Es simple y sencillamente si tienes la vida que quieres tener. Las personas más inteligentes están felices, están satisfechas, tienen la vida que quieren tener, porque saben tomar las decisiones que los llevan a elegir cuidadosamente qué tipo de vida tener. Y en general una regla que nos ayuda a navegar esto es decisiones fáciles el día de hoy probablemente resultan en una vida difícil más adelante. Decisiones difíciles el día de hoy probablemente resulten en una vida más fácil más adelante. Y con decisiones difíciles me refiero a hacer las cosas que sabes que tienes que hacer y dejar de hacer las cosas que sabes que ya no tienes que hacer. Ser muy cuidadoso con qué entra en tu mente, qué sale de tus palabras, cuáles son las consecuencias de tus acciones y de tu comportamiento todos los días. Y entonces ahí es cuando empiezas a vivir con dirección, empiezas a vivir con conciencia, con una intención clara de cuál es el propósito de cada uno de tus actos. Y cuando vives de esa manera, la realidad maleable se empieza a ajustar a tu nuevo comportamiento. Y estoy completamente convencido de que esta frase, tu dirección es más importante que tu posición, tiene el poder de cambiar vidas, tiene el poder de entender que una tragedia o un contexto difícil nunca es más grande que la voluntad humana de cambiar, la voluntad humana y el deseo de mejorar, la determinación de una persona de pasar de un estado a otro estado, de un contexto a un contexto mejor. Y creo que cuando empiezas a vivir así, por lo menos lo que yo te puedo platicar y lo que yo te puedo compartir de mi experiencia personal, es que lo más importante es que te empiezas a salir de la mentalidad de víctima. Porque mucho más hoy en día es muy fácil compararse y pensar que el éxito que vemos en una persona que está proyectando en sus redes sociales tiene que ver con nosotros y no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, cuando empiezas a dejar de compararte con otros y empezar a compararte contigo mismo en el pasado, es decir, mientras sepas que eres un poco mejor cada día y que estás progresando con respecto a quién eras ayer, empiezas a saber que eres una persona que está caminando hacia un lugar. Y eso hace que deje de importar todo lo malo o todos los retos que puedes tener en tu vida. De hecho, al revés, los convierte en el tesoro, porque sabes que esos retos que tienes es lo que te está empujando a que tú también te tengas que actualizar, que tú tengas que mejorar, que tengas que aprender nuevas cosas, comportarte de otra manera para poder poco a poco enfrentarte a retos más complejos de la vida y sentir que estás creciendo, sentir que estás progresando. Y eso te hace sentir que lo que sea que esté pasando en tu vida no está tan mal, porque tú ya decidiste a dónde vas. Y sabes que cuando ya tienes esa dirección, tarde o temprano las cosas van a cambiar. Tarde o temprano vas a llegar ahí, o vas a llegar cerca de ahí, y después tal vez puedes decidir que vas en otra dirección. Porque esto no es algo que determina solamente una vez y se arregla todo. Constantemente hay que rediseñar y redefinir nuestro plan maestro. Pero muchas veces en la vida nos quedamos
viendo solamente el contexto y analizando en dónde estoy, pero siempre la salida, el camino es pensar a dónde voy, cuál es mi dirección. Y nunca olvides tu dirección, es infinitamente más importante que tu posición.